Estoy esperando, Emerson. Un saludo para todos. El día de hoy estaremos tratando la temática acerca de las etapas de la celebración de los tratados internacionales. Mi grupo está conformado por Daniela Muñoz, Emerson Solano, Wendy Sánchez y mi nombre, María Luisa Viloria. Estaremos tratando el otorgamiento de los plenos poderes, la negociación, la manifestación del consentimiento de forma plena y también completa, y por último la entrada en vigor. Primeramente, el otorgamiento de los plenos poderes es para negociar, autenticar o adoptar el futuro tratado constituye una fase previa, durante la cual las autoridades nacionales competentes designan a sus representantes. Esta fase transcurre dentro de cada estado y no trasciende todavía al exterior. Según el artículo 2.1 de la Convención de Viena, se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente del Estado y por el cual se designa una o varias personas para representar al Estado en la negociación. La adopción o la autenticación del texto de un tratado para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado a ejecutar cualquier acto con respecto a este. La Convención de Viena deja al derecho interno de cada Estado la reglamentación de las facultades concretas que corresponden a cada órgano, en particular para actuar en el campo de las relaciones internacionales, limitándose a establecer una regla general y varias específicas respecto a quienes se consideran internacionalmente capacitados para obligar a su Estado por medio de los tratados. Esto lo establecen los artículos 7 y 8 de la Convención de Viena. Por consiguiente, la negociación. Primeramente, su desarrollo. La negociación consiste en la presentación de propuestas y contrapropuestas por parte de los representantes, que son debatidas por las delegaciones, que la aceptan o rechazan o procuran enmendar. En contraste con la fase anterior, la fase de negociación transcurre en un marco internacional, ya que durante ella los representantes se reúnen en específico lugar y en una época establecida a fin de estudiar conjuntamente las posibilidades efectivas de llegar a un entendimiento en una determinada temática. Buscan acercar sus posiciones sobre diversos puntos concretos objeto de la negociación misma y elaboran un proyecto de acuerdo al destino para pasar a una fase siguiente y finalizar. El fin de la negociación propiamente dicha, que es la parte de adopción y autenticación, la fase de la negociación culmina con la adopción y la autenticación del texto. Actos que acreditan que el texto adoptado es el conveniente, pero que no la convierten todavía en obligatoria para los estados. La autenticación del texto es un acto jurídico que da fe de la veracidad del texto adoptado, el cual quedará establecido como auténtico y definitivo. El artículo 10 del Convenio de Viena reglamenta las formas de autenticar en orden sucesivo y excluyéndose unas a otras, que son lo que prescriban el texto del tratado, las que convengan a los estados que hayan participado en la elaboración y mediante la firma o rúbrica con los representantes puesta en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto. Con la autenticación termina la elaboración material del texto del trabajo, pero los estados negociadores no están todavía obligados por el tratado. La vinculación jurídica solo se producirá con la manifestación del consentimiento. No obstante, esto no significa que la autenticación no produzca ya ciertos efectos jurídicos, derivados esencialmente del principio de la buena fe. La autenticación del texto de un tratado multilateral por un número muy significativo de estados puede llegar a tener un efecto político y jurídico que va mucho más allá de una simple autenticación, produciendo incidir, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, en la formación de normas consuetudinarias. Un claro ejemplo es la situación que se dio con la cristalización de las normas consuetudinarias tras la adopción del convenio de las Naciones Unidas sobre el derecho de mar en 1982, antes de su entrada en vigor en 1994.
Continúa mi compañera acerca de la manifestación del consentimiento. Buenas, mi nombre es Daniela Muñoz y hoy le vengo a hablar sobre la manifestación del consentimiento. La fase de la manifestación del consentimiento es capital, porque sin la prestación del consentimiento por parte del sujeto internacional negociador, el tratado no le obliga. La prestación del consentimiento transforma al Estado negociador en parte contratante y con la entrada en vigor en parte en el tratado o acuerdo. El consentimiento puede manifestarse de forma plena sobre el conjunto del tratado. A su vez, este consentimiento pleno puede manifestarse de varias formas. 1. La ratificación. Ratificación equivale a aprobación o más exactamente confirmación. 2. No obstante, es importante distinguir la ratificación o autorización del Parlamento, que es un acto de derecho interno de la ratificación internacional del tratado, como una forma de manifestación del consentimiento. 3. Otras formas de manifestación del consentimiento, según el artículo 11 del Convenio de Viena, son la firma, el canje de instrumentos que constituye un tratado, la aceptación, la aprobación, la adhesión o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. Y B, de forma incompleta con reservas. A continuación, mi compañero Emerson. Buenas noches. Buenas noches, yo el día de hoy vengo a hablarles de la manifestación del consentimiento con reservas. La reserva es una declaración de voluntad de un Estado que va a ser parte en un tratado formulada en el momento de su firma, de su ratificación y de su adhesión con el propósito de no aceptar integrantemente el régimen general del tratado, excluyendo de su aceptación determinadas cláusulas o interpretándolas para precisar su alcance respecto del Estado autor o de tales declaraciones y que una vez aceptada, expresa o tácitamente por todos los demás contratantes o algunos de ellos de forma íntegra del tratado mismo. En la práctica, las reservas aparecen en el siglo XXI con la aparición de los tratados multilaterales. Su fundamento teórico consiste en que si la soberanía estatal permite a un Estado no ratificar un convenio que ha firmado o formar parte del mismo contra su voluntad, debería permitirle por lo menos excluir ciertas determinadas cláusulas para así hacer el tratado válido. Las reservas pueden ser clasificadas por el alcance de sus efectos, por su objetivo, por el momento y por el momento que se formulan. Por el alcance de sus efectos jurídicos. Tenemos las reservas que afectan determinadas posiciones de un tratado, las reservas que afectan al tratado en conjunto con respecto a ciertos aspectos específicos denominados reserva transversal. La práctica de las limitaciones de la aplicación del tratado en su conjunto a ciertas categorías de personas y a determinados objetos, especialmente vehículos, a ciertas situaciones o objetos determinados. B. Por su objeto. Reservas de exclusión de cláusulas si los estados que la fórmula tratan de evitar todos o algunos de los efectos jurídicos que se derivan de la cláusula objeto tiene objeto de reserva. La reserva de modificación de la cláusula si el sujeto de la fórmula pretende cumplir una obligación prevista en el tratado de una manera diferente. Esto solo aplica en caso de que el tratado no se cumpla. C. Funcionamiento. Dentro del funcionamiento de las reservas podemos distinguir varios momentos. 1. El de su formulación. Y 2. El de la aceptación de la reserva por los otros estados. 3. El de la retirada de la reserva y las objeciones por reglas generales. Y 4. Las reglas específicas. Reglamento del procedimiento. Reglamento del procedimiento deberá utilizarse de forma escrita tanto en la formulación como en la retirada de la reserva y objeciones, así como en el caso de aceptación expresa, la reserva de la firma seguida de la ratificación, aceptación y estas deberán ser firmadas para prestar mérito de consentimiento definitivo.
La aceptación expresa una reserva o la gestión hecha en momentos anteriores a la confirmación no tendrán que ser firmadas por los estados reservantes u objetantes. D. Efectos. Entre los estados que no han formulado reservas, estas reservas no producen ningún efecto jurídico entre ellos y no modificarán las relaciones entre ellos mismos. 3. Efectos en estados reservantes. Si la reserva ha sido aceptada por todas las partes, el estado reservante es parte del tratado y sus obligaciones quedan modificadas con respecto a otros estados no reservantes, así como las obligaciones de estos últimos respecto a aquel quedan también modificadas en la misma medida. Si la reserva ha sido aceptada solo por algún estado contratante, el estado reservante será parte en el tratado en relación con el estado o estados que hayan aceptado el tratado y la entrada en vigor, o cuando entre en vigor para ambos estados. Las obligaciones dimanantes del tratado quedarán modificadas entre los estados aceptantes y reservantes en la medida que incida en ellas la reserva. Si el estado objetante manifiesta equivocadamente que la reserva impide para la entrada en vigor del tratado, este no entrará en vigor en el estado objetante y reservante. En caso contrario, es decir, cuando el estado objetante no manifieste inequívocamente su intención de que el tratado no entre en vigor, este surtirá sus efectos entre los estados objetantes y reservantes si quedan excluidas las aplicaciones entre ambos. Las cláusulas de estos estados será afectada solo por la reserva. A continuación, continúa mi compañera con la entrada en vigor. Buenas noches. Bueno, voy a hablarles un poco acerca de lo que es la entrada en vigor. La entrada en vigor no es otra cosa que el momento donde comienza su vigencia. Es decir, en otras palabras, se entiende por entrada en vigor de un tratado el momento en que comienza la vigencia de dicho tratado. Todos los tratados tienen que entrar en vigor y se presentan diferentes casos, por decirlo así, o diferentes características de cómo entran en vigor los tratados. Es por eso que les traigo pues un número de características para hablar un poco de ello. Primero, un tratado entrará en vigor de la manera y la fecha en que se disponga o se acuerden los estados negociadores. Esta es como la parte más común de cómo entran en vigor los tratados. 2. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. 3. Cuando el consentimiento de un estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la entrada en vigor de dicho tratado, este entrará en vigor con relación a ese estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa. Y por último, las disposiciones de un tratado que regulen la autenticidad de su texto, la constancia del consentimiento de los estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado se aplicará desde el momento de la adopción que estipula el texto. En el ordenamiento interno colombiano, una vez pactado un tratado, se lleva a aprobación interna mediante la ley, la que una vez revisada por la Corte Constitucional y declarada exequible, se procederá al canje de notas, momento en el cual es la entrada en vigor y en esa medida habrá de representarse el principio de pacta sunt servanda, consagrado también en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1968. Muchas gracias, esto fue todo en la noche de hoy.